Yo antes de ir al retiro estaba en una época de mi vida así como un poco en búsqueda de respuestas, ¿no? Sobre todo búsqueda de respuestas como de autoconocimiento, ¿no? Saber un poco, intentar conocerme un poco mejor, saber por qué tengo esos bloqueos a veces o esas resistencias a ciertas cosas o a dar ciertos pasos. Eh, y también, claro, llevaba ya un tiempo practicando yoga, quería profundizar un poco más y entonces te encontré a ti y vi, bueno, y también a mí me gusta mucho pues estar en contacto con la naturaleza, como a ti y demás. Y entonces el retiro era un poco una fusión perfecta entre esas tres cosas, ¿no? Era como un entorno idílico en la naturaleza que a mí me encantó, que me encantó el sitio, tanto la casa como tal, como la naturaleza que la rodeaba, las vistas, el atardecer, todo. Luego también el yoga y en realidad un poco la tercera parte que yo pensé que iba a ser como más secundaria, entre comillas, resultó ser al final la más intensa, que es un poco la parte de la inteligencia emocional o el desarrollo personal o llámalo como quieras. Ujú. Entonces yo llegué allí un poco buscando fusionar esas tres cosas y a la vez esperando, aunque es verdad que nunca debemos esperar resultados o tener muchas expectativas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo buscaba que de alguna manera eso me ayudase a desbloquear algo en mí. Fue un fin de semana, pero la verdad es que yo creo que a todos nos pareció un mes. Yo, o sea, luego volvía y es que al final es todo tan intenso desde que te levantas hasta que te acuestas, pero no intenso estresante, sino intenso y a la vez como muy relajante. O sea, como que la noción del tiempo cambia, como si estuvieras en otra dimensión. Y haber dicho así suena como a lo mejor un poco disparatado, pero yo creo que yo me sentía así cuando volví. Entonces allí me sentí como, pues, como relajada, sobre todo también porque, bueno, yo al final yo creo que casi todo el mundo íbamos solos, salvo alguna excepción, y bueno, siempre a lo mejor tienes un poco de miedo o no sabes muy bien lo que te vas a encontrar o qué tipo de personas te vas a encontrar. Y luego resulta que al final son todos maravillosos, ¿no? O sea, de todos puedes sacar cosas muy buenas y como vivencias de otras personas o no sé, al final se creó un grupo muy, muy guay, la verdad, y funcionamos muy bien. Y también porque yo creo que tú al final, de una manera muy sutil, eh, eres como el centro de todo ese grupo, ¿no? De cada grupo, en cada retiro será distinto. Claro, siempre será particular por alguna cosa, pero tú siempre te las apañas un poco para estar ahí, pero un poco no en la sombra, pero sin interferir mucho. Y haces al final que todos creemos como ese ambiente como de, no sé, como de confianza, ¿no? Porque también al final nos abrimos mucho y digamos que expresamos también un poco nuestros peores monstruos o no sé, o sea, nos enseñamos un poco sin caretas, ¿no? Y claro, con gente que no conoces a lo mejor parece como que te va a costar, pero resultó todo lo contrario, fue súper fácil. Las clases de yoga me encantaron, me encantó, o sea, disfruté desde el primer minuto hasta el último porque le das mucha importancia a la relajación inicial y final y entonces al final la experiencia es como muy global y a mí me encantó. Y luego también las clases de por las tardes, el yoga nidra, todo, me encantó porque muchas veces en la meditación, que a mí me parece que es algo muy difícil, eh, digamos que muchas veces te quedas un poco en la superficie de intentar relajar solo la parte mental. Te quedas como en trabajar los pensamientos, dejar que vayan y vengan, y no consigues ese estado como físico, de relajación física, y contigo sí que lo conseguí, o sea, como que me metí en el papel desde el principio y fue súper fácil. Y luego, por supuesto, a mí, como te decía al principio, lo que más me impactó
no fue ninguna de estas, o sea, no fue ni el yoga ni la gente, bueno, que eso estuvo genial, sino la parte como de trabajar un poco las emociones, y un poco pues esa parte como de desarrollo personal, ¿no? Entonces, bueno, para mí el momento más intenso fue cuando estábamos trabajando como las 4 sensaciones o emociones básicas, digamos, o primarias. Y claro, un poco también por lo que contamos cada uno cuando vamos allí y demás, cuando dijiste miedo, todo el mundo me miró a mí y yo, por supuesto, era la más indicada para salir ahí, ¿no? Y fue una pasada porque yo soy una persona que además estoy muy acostumbrada, porque es un tema que me interesa mucho, entonces yo investigo mucho, leo mucho y digamos que hago como mucha introspección en ese sentido, pero esta experiencia tuvo algo, un elemento que no tiene nada que ver con leer o con investigar tú sola, porque al final eres tú con tu mente, ¿no? Entonces necesitas un poco salir de ahí y que otra persona, mediante una dinámica o simplemente hablando contigo, te ayude un poco a mirarte en otro, o sea, eres como un espejo, ¿no? Al final fuiste un espejo en el que yo me pude mirar y de una manera muy natural y a la vez como muy, o sea, como que lo hiciste todo muy patente. Yo conseguí un poco como desbloquear o manifestar o expresar muchos miedos que yo tenía, ¿no? Y entonces en ese sentido fue un poco catarsis, porque yo ya era consciente de todo aquello, pero no sé, de alguna manera conseguiste que lo sacara de mí, ¿no? O sea, como que lo asimilara que efectivamente el miedo va a estar ahí siempre, en mi caso y en todos, y que simplemente hay que aprender a andar con él, ¿no? Y bueno, aquella dinámica o sea, ese momento nunca se me olvidará, la verdad. Aparte de que me ayudó muchísimo, pero no solo eso, sino que se quedó como grabado, ¿no? En mi corazón, o no sé, en mi memoria. Yo creo que la experiencia humana es casi lo que más me impactó a nivel posterior, o sea, a nivel de cosas que luego han tenido como consecuencias, digamos, esa ha sido una, porque me gustó tanto estar en contacto con la gente y el ambiente que se creó y sobre todo vencer un poco ese miedo también bueno, pues a ir a una cosa que desconoces, porque era el primer retiro que yo hacía en mi vida de esto, o de, bueno, sí, de yoga desde luego no era el primero. Entonces era un poco el enfrentarme a eso y ver que salió tan bien, vine reforzada, ¿no? En ese sentido, en el sentido de que, bueno, una vez que vences como esa resistencia, te das cuenta de que lo puedes hacer muchas más veces en muchos otros aspectos de tu vida. Y yo creo que ese fue como el que más impacto ha tenido. Bueno, el yoga, en mi caso, siempre ha sido como un amor-odio, ¿no? En el sentido de que en muchas etapas de mi vida me ha costado mantenerlo. He pensado que el yoga no era para mí, que yo no sé, que no es mi forma de vida, o que hay gente que le transforma y a mí no, o que no estoy consiguiendo, o que tengo demasiadas expectativas con el yoga y demás. Y otras épocas es como todo lo contrario, como que fluye, lo estoy disfrutando, me gusta, noto los beneficios mentales y físicos. Entonces siempre durante años ha ido oscilando un poco entre esas dos posturas, pero nunca me he resignado y he dicho, incluso en los peores momentos, siempre he dicho, bueno, tiene algo por lo que al final siempre sigo, ¿no? Y en el retiro lo disfruté tanto que dije, es que quiero seguir, ¿no? O sea, quiero que esté siempre de alguna manera presente en mi vida porque al final, no sé, la manera también que tienes de transmitirlo, de dar las clases y demás, hace que la gente, incluso la gente que a lo mejor no está muy acostumbrada o no ha hecho mucho yoga, como también era mi caso, lo disfrutemos un montón, ¿no? Y como que al final consigues aunar un poco todos los aspectos del yoga, o sea, no solo el aspecto deportivo, voy a decir, o físico,
sino el aspecto mental, la relajación, la meditación, y ser capaz de disfrutar de todo, de meternos, o sea, y lo más difícil que es meterte en ese momento presente, que muchas veces se dice, ¿no? Vuelve al presente, respira, ánclate en la respiración, pero es que al final muchas veces se queda en palabras que no llegas a entender o no llegas a experimentar y contigo sí que lo conseguí experimentar todo. Entonces, también me quedo un poco con eso, ¿no? Con que eso es posible conseguir eso.